muchísimo acerca de la oración. Hemos estado viendo durante todos estos últimos meses, quitando el mes de diciembre, con los ángeles, el nacimiento de su salud. Pues hemos estado viendo qué es la oración, hemos estado viendo que podemos orar de pie, sentado, de rodillas. Hemos estado viendo que podemos orar en cualquier sitio, debajo de un árbol, de un sicomoro, podemos orar en el mar, podemos orar conduciendo un coche, con cuidadito, podemos orar de mil maneras, ¿no? La palabra de Dios nos dice que tengamos que orar a las 4 de la mañana los jueves porque es la hora santa, ¿no? La palabra de Dios no nos dice que tengamos que orar todos los días de rodillas porque es la voluntad de Dios. Tampoco. La palabra de Dios nos dice que tenemos que orar. Tenemos que orar y encontramos en la Escritura pues para orar de rodillas, para orar con las manos levantadas, para orar tirado en el suelo, para orar en silencio. La palabra de Dios tampoco nos dice en ningún sitio que tengamos que orar con los ojos cerrados. Es una buena costumbre, yo la tengo también porque si no me despisto mucho. Y entonces con los ojos cerrados me puedo concentrarme, pero no hay ni un solo texto que nos diga que tengamos que orar con los ojos cerrados. A veces incluso es bueno de orar con los ojos abiertos y dar gracias por lo que vemos. Señor, te doy gracias por esto, te doy gracias por el pelo de Pablo, para el tuyo, ¿no? Oye, pero tiene una buena barba, te doy gracias por la barba. Que yo no tengo. Claro. Entonces, en este sentido, pues hay muchos motivos. Y hemos estado viendo todos estos temas de la oración. Y en los últimos tiempos estamos viendo lo que normalmente llamamos como las divisiones de la oración, los componentes de la oración, que también dependiendo un poco de cada creyente se puede dividir de una manera u otra, pero fundamentalmente en la que estamos todos de acuerdo, la oración la compone lo que conocemos como la adoración. Y hemos estado hablando acerca de la adoración. Hemos estado durante varias semanas, estuvimos estudiando la adoración y la importancia de la adoración. Una de las cosas que tenemos que entender cuando estamos hablando de la oración es que en el cielo no tendremos que pedir nada, no hará falta. En el cielo no tendremos que interceder por nadie, no hará falta. En el cielo lo que vamos a hacer es adorar. Cuanto antes conozcamos y cuanto antes sepamos lo que es la adoración, más preparados iremos para estar allí. Es como cuando alguien se prepara para inglés o se prepara para sacarse su carnet de conducir, uno se prepara para eso. Y cuando tú vas, estás preparado, más o menos, estás preparado. Pues tenemos que estar preparados para la adoración, porque si no somos adoradores, cuando lleguemos al cielo nos vamos a llevar una sorpresa. Y vamos a decir, aquí yo no he estado adorando y aquí me cuesta, ¿no? En el cielo nunca costará nada, pero tenemos que tener ese entrenamiento, por decirlo de alguna forma, de lo que es la adoración aquí. Entonces estuvimos viendo esa parte importantísima de la adoración. Después hemos estado viendo durante varias semanas, estuvimos hablando de otro componente de la adoración, como es la intercesión. La intercesión, estuvimos viendo cómo Moisés era un intercesor. Estuvimos viendo cómo Abraham era un intercesor, estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo era un intercesor, y también estuvimos viendo la oración sacerdotal, una parte de la oración sacerdotal de Jesús, esa parte en la que Él también intercede por nosotros, por su pueblo. Hemos estado viendo cómo Jesús rogaba por protección para su iglesia, por unidad para su iglesia, por gozo y alegría para su iglesia, etc. Eso es lo que hemos estado viendo de forma resumida hasta ahora en el tema de la oración. Y hoy vamos a comenzar otro de los apartados de la división, como queramos llamarlo, de la oración. Y es la acción de gracias. La acción de gracias. Normalmente, por simplificar la cosa, como soy tan inteligente, para simplificar las cosas, el mundo se puede dividir entre los agradecidos y los agradecidos. Ya manda el premio Nobel, se puede dividir entre los agradecidos y los desagradecidos. Y tengo que confesar, tengo que decir
que en muchas ocasiones los desagradecidos pueden más que los agradecidos. Y que incluso la propia iglesia, entre el propio pueblo de Dios, a veces te encuentras con gente tan desagradecida que rayan ya hasta en la mala educación y rayan en la amargura y en la tristeza, cuando la palabra de Dios nos habla muchísimo acerca de la acción de gracia. La gratitud es una de las cosas más hermosas que un ser humano puede tener. Si tú te fijas en alguien agradecido, podrás ver a una persona que disfruta, y podrás ver a una persona que no es envidiosa. Normalmente los agradecidos no son envidiosos ni son celosos. Las personas agradecidas suelen ser nobles y suelen ser simpáticos y saben disfrutar de la vida. Cosa que los que no tienen esa capacidad de agradecer, esa forma, ese estilo de vida de ser agradecidos, pues normalmente eso no lo van a entender. Como creyentes tenemos que ser, si el mundo tiene que ser agradecido porque son creación de Dios y hay tantas cosas bonitas en el mundo para agradecer, incluso desde el ateo más ateo que haya, debe ser una persona agradecida. Gracias porque tengo la playa, gracias porque tengo la nieve, gracias porque tengo el agua, gracias porque tengo una casa, gracias porque, o sea, ¿por cuánto más nosotros? Como creyentes tenemos que estar agradecidos por las bendiciones que Dios nos da y por las cantidades de cosas que Dios en su bondad nos da. Déjame preguntarte tres cosas, no para que lo hables ahora, no para comentarlo ahora, simplemente para que reflexiones y medites un poco, incluso después, en tu casa también puedes meditar. La primera pregunta es, ¿eres una persona agradecida? ¿Eres una persona que tiene como bandera el agradecimiento? La segunda pregunta es, ¿cuándo ha sido la última vez que le has dado las gracias a alguien? Porque claro, a la primera pregunta, si yo te pregunto, ¿eres una persona agradecida? Y tú dices, sí, soy una persona agradecida. Pues si no le has dado las gracias a alguien en el último tiempo, me estás engañando. Porque normalmente las personas agradecidas van a dar las gracias. ¿Cuándo ha sido la última vez que le has dado las gracias a una persona? Sea alguien de tu familia, sea alguien del trabajo, sea alguien en tus estudios, sea alguien en la iglesia, en tu vecindario, etc. ¿Cuándo ha sido la última vez que le has dado a un camarero? ¿Cuándo ha sido la última vez que has dado la gracias a una persona? Y la tercera pregunta, que también teníamos que pensar, que como cliente pensamos que lo sabemos, pero no estoy yo muy seguro de eso, ¿estás agradecido con Dios? ¿Le das las gracias a Dios? Le doy las gracias a Dios por tantas cosas, tantas bendiciones que el Señor nos da. Y fijaros que es interesante, como he dicho al principio, que la palabra de Dios nos llama continuamente al agradecimiento. Mira lo que dice en dos textos que se saben, pero conocemos todos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Y otra hermana que busque Efesios 5:20. Primera de Tesalonicenses 5:18 y Efesios 5:20. ¿Quién quiere leer Primera de Tesalonicenses 5:18? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Muy bien. Y ahora Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Fijaros que en los dos textos escritos por el apóstol Pablo, en los dos textos a iglesias importantes, en los dos textos se nos está diciendo que tenemos que dar gracias. Nos dice que tenemos que dar gracias por todo y en todo. Por todo y en todo. Nos dice la palabra de Dios. Claro, esto es muy fácil de decirlo. Seguramente en las dos cartas, cuando Pablo está escribiendo, Efesios lo está escribiendo desde la cárcel, seguramente cuando Pablo está en la cárcel, primero de Tesalonicenses no lo está escribiendo desde la cárcel, pero seguramente cuando está en la cárcel, la habrán dado un cafelito, se ha tomado una pastita en la cárcel y le ha dicho a la iglesia, tenéis que estar agradecidos y tal.
Y en 1 Tesalonicenses, pues a lo mejor era un buen día, un día estaba cayendo solito y estaba diciendo en todo, ¿no? O sea, en todo y por todo tenemos que dar gracias. Tenemos que dar gracias cuando un hijo nuestro nace con el síndrome de Down. Tenemos que dar gracias cuando un padre con 5 hijos lo despiden del trabajo. Tenemos que dar gracias cuando un hijo nuestro se aparta del Señor y se va al mundo. Tenemos que dar gracias cuando vamos al médico y nos dice que tenemos que tener cuidado, que nos puede pasar algo. Tenemos que dar gracias en todo y por todo. Pues yo creo que sí, Sí. lo dice la Biblia. Sí, claro. Hay que darle las gracias al Señor. Que las cosas que no nos gustan, todo ayuda bien, dice el Señor. Aunque al momento no las recibamos con mucho gozo, pero el Señor no se equivoca. Hay que darle gracias por todo. Es difícil. Sí, pero hay que hacerlo. Me encanta lo que ha dicho Nuria, porque es verdad. Me encanta lo que ha dicho Mari Carmen, porque Mari Carmen siempre, cuando ella comenta, pues casi siempre suele acertar, casi siempre, no siempre, siempre acierta en sus comentarios, son comentarios que nos edifican, pero es verdad. Tenemos que dar gracias por todo y en todo, pero no es fácil, no es fácil, o sea, no es fácil. En realidad, andar con el Señor nunca es fácil. En realidad, la fe nunca es fácil. En realidad, la vida cristiana como peregrinación no es fácil. En realidad, incluso una vida de oración tampoco es fácil. Pues, por supuesto que a la hora de dar la gracia, la palabra de Dios nos dice que tenemos que dar la gracia en todo y por todo. Sí. Por lo tanto, nosotros como creyentes del pueblo de Dios damos las gracias al Señor por todo y en todo. Esa es la actitud del creyente, pero es verdad que hay situaciones y momentos muy complicados, muy difíciles, en el que no te sale del alma, no te sale del corazón dar las gracias. A veces lo que te sale es decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Es que no tenemos esa costumbre. He cateado el examen. Gracias, Señor, porque he cateado el examen. Estoy seguro que estamos aquí todos juntos, estamos con los ojos cerrados y de pronto está diciendo, está orando y dice, Señor, te di gracias porque no ha aprobado los exámenes. Y estoy seguro que todos abrimos los ojos. ¿Cómo? Pues es verdad, ¿sabes? Es verdad. Porque solemos dar las gracias por las cosas positivas, solemos dar las gracias por las cosas buenas, y es verdad. Solemos dar las gracias por todas las cosas, por todas las bendiciones que recibimos. Hoy hemos dado las gracias por cosas buenas que han ocurrido. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que dar las gracias en todo y por todo. Y esto no depende del día que nos levantemos. En los dos textos es un imperativo, en los dos textos es un mandato. Es decir, la palabra de Dios nos manda que demos gracias al Señor por todo y en todo. Dios es un Dios que se burla de nosotros a decirnos esto. Dios es un Dios que está jugando al parchís con nosotros cuando nos dice esto. Dios es un... No, Dios lo que quiere es nuestra felicidad. Dios lo que quiere es que estemos bien y que seamos felices en nuestra vida, en nuestra relación con Él. Por lo tanto, debe de haber un motivo importante cuando el Señor nos dice que demos gracias como mandato, en todo y por todo. Creo, en mi opinión, uno ya lo ha dicho antes, en mi opinión creo que hay dos motivos fundamentales para dar las gracias. Cada uno podemos poner muchos motivos, pero en mi opinión hay dos motivos fundamentales para dar las gracias. El primer motivo es, y no lo podemos olvidar nunca, que Dios es soberano. Que Dios es soberano. Y a veces pensamos, se nos escapa ese detalle de que Dios es soberano, y lo que en principio parece que no está bien, está bien. Y lo que en principio parece que se nos escapa, a Dios no se le escapa. Dios es soberano en todo. Hay uno de los padres de la iglesia, Crisóstomo, que era un hombre que por lo visto predicaba bastante bien, me llaman Piquito de Oro,
Crisóstomo, que fue posterior a los apóstoles, decía que había que dar gracias a Dios por todo. Y decía él, hay que dar gracias a Dios, incluso gracias por el infierno, porque el infierno es una advertencia que nos ayuda a mantenernos en el buen camino. Tenemos que dar gracias al Señor incluso por el infierno, porque el infierno es una advertencia para mantenernos en el buen camino. Fijaros, yo no conozco a nadie que haya dado gracias por el infierno. No conozco a nadie. Y si escucho a alguien dar gracias por el infierno, ofu. Pero Crisóstomo decía, y el sentido de advertencia, de vigilancia es cierto. Incluso damos gracias porque me advierte a mí para no coger un camino determinado y para no ir al infierno. Así que fijaros que podemos dar gracias por todos. Al gran comentarista, que todos muchos y Maricarmen lo cita mucho, y tú también, cuando perseguís, cuando predicáis y tal, y yo en mi caso también, este comentarista, ahora se me ha ido el nombre. Matthew Henry, gracias. Matthew Henry, que tiene posiblemente el comentario más extenso en inglés, a mí me encanta el comentario de Matthew Henry, hay muchas cosas se ha quedado antiguo, pero me encanta por la claridad que tiene y las ideas que tiene. Pues una de las cosas que a este pastor le ocurrió es que un día le atracaron, iba con su caballo y unos bandidos le atacaron, lo bajaron del caballo, le quitaron lo que tenía y se llevaron el caballo. Y entonces cuando él vuelve a su casa andando, pues, y cuando cuenta a gente y a la iglesia lo que le había pasado, él delante de la gente, claro, la gente se quedó un poco así, pobrecito, lo que te ha pasado, y él dijo, pues doy gracias al Señor por ello, doy gracias al Señor porque yo no he sido un ladrón, doy gracias al Señor porque me han robado solamente el dinero, y doy gracias al Señor porque conserva la vida. Y tú dices, qué forma de verlo, ¿verdad? Qué forma de verlo. O sea, podría haber sido peor. Forma de la vida, el dinero, al fin y al cabo, y porque yo no he sido ladrón. El ladrón ha sido otro, no he sido yo. O sea, tenemos que entender que dentro de la vida, de nuestra vida, Dios es soberano. Dios está por encima. Y que nosotros vemos hasta aquí, hasta la pared. Pero Dios ve después de la pared. Y en todo, bueno, para Dios no existe pared. En todo realmente podemos dar gracias porque Dios es soberano. Y lo que ahora parece una curva, el día de mañana Dios pone una recta. Y al contrario. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que dar gracias en todo y por todo? Pues porque Dios es soberano. El segundo motivo, a mi entender, por el que tenemos que dar las gracias a Dios en todo y por todo, lo ha dicho ya ella antes. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Quién lo quiere leer? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien. ¿Qué te parece este versículo? ¿Qué os parece? Que se ve normalmente más rápido en la que nunca se ve la cosa. Sí, es así. En la mayoría de las iglesias ocurre eso. Pero es una realidad. Y que además se requiere no a que una cosa sea para bien, sino que el conjunto de las cosas, al cristiano, todo ese conjunto es para bien. El conjunto de las cosas que le suceden, que te pasó a Matthew Henry, que a mí me ha ocurrido también con los compañeros. Yo al cabo del tiempo me encuentro en la puerta del banco, allí en la Plaza Nueva, que ahora vamos a ver, en la puerta del banco me encuentro a una persona pidiendo dinero. Y yo no lo conocía, pero los que venían conmigo de desayunar, me dijeron, este era compañero del banco. Compañero del banco, que por razones que fueran, no voy a entrar ahí en el tema, dedicada a ver, y lo llevó a la tumba, y estaba allí pidiendo. Y yo le daba gracias a Dios por no ver cómo estaba él, cómo veía él, porque es que cualquiera de nosotros
puede llegar a una cosa así. Que en un momento determinado hagas algo indebido en el banco, te echen a la calle, no seas capaz de levantar cabeza y al final estés pidiendo en la misma puerta del banco. No te has estado trabajando un montón de años. Eso es doloroso, como mínimo doloroso. Bueno, tratar de perder tu familia, perder tu periodo y todas las cosas. Por lo menos se lo conoció también. Eso fue algo importante. Pero a lo que voy, te puedes encontrar en cosas así, no puedes. Cuando tú ves algo así cercano, da gracias a Dios porque tú no eres el que está ahí. Porque yo no soy el ladrón, como decía. Fijaros, una de las cosas que como creyentes tenemos que vivir y entender es precisamente eso. ¿Por qué tenemos que dar gracias a Dios en todo y por todo? Pues porque Dios es soberano. Y en segundo lugar, porque todas las cosas ayudan a nuestro bien. Ayudan a nuestra vida. Esto es interesante porque fijaros que el texto nos está diciendo, sabemos, certeza, sabemos que los que aman a Dios, esto es importante, los que aman a Dios, aquí hay un condicional, los que aman a Dios, no está hablando de todos en un sentido, está hablando de las personas que aman, a las personas que aman al Señor profundamente, todas las cosas, todas, les ayudan a bien. Y ahora fijaros que está diciendo, esto es a los que conforme al propósito de Dios, conforme a los planes de Dios, conforme a la voluntad de Dios, son llamados. Aquí es como lo que he comentado antes, es como un rompecabezas, ¿no? O para hablar en plan fino, un puzzle. ¿Le va bien? Un rompecabezas, y ahora vemos una parte del rompecabezas, pero no vemos el todo. El todo lo ve el Señor, y Dios va haciendo, Dios va poniendo el rompecabezas, y a lo mejor tú ves la figura de un ser humano, y tú ves aquí un pie, y tú ves la cabeza aquí, y tú dices, ¿cómo voy a unir el pie con la cabeza? A ver, vamos a buscar más de esto en el rompecabezas, vamos a buscar, pero Dios ve que el pie está aquí para algún motivo, y que la cabeza está aquí para algún motivo. Yo no lo veo, yo solamente veo que aquí, ahora digo, ¿cómo hago la cabeza? Pero Dios va moviendo en su soberanía, en su providencia. Dios va moviendo, va haciendo las cosas y todo nos ayuda a bien. ¿Sabéis? Hay un testimonio muy común, y quizás aquí lo podemos también tener. Hay un testimonio muy común de creyentes que te cuentan, lo he pasado mal. Ha habido un momento en mi vida que me ha ocurrido algo y lo he pasado mal. No he querido salir de mi casa, me ha entrado una depresión, me he sentido solo, me han engañado. Hay creyentes que lo han pasado mal, situaciones que lo han pasado mal. Pero esos mismos creyentes que comparten eso, que viven eso, cuando pasa un tiempo, algunos 2 años, otros 3, otros 5, otros 6 meses, depende de... Esos mismos creyentes que han estado llorando y que han estado hechos polvo, dicen, pero Dios va a cambiar. Si antes estaba en Egipto llorando, ahora estoy en Canaán. Y si antes estaba con depresión, ahora estoy cantando. Y si antes alguien me ha dicho, ahora tengo tal cosa, o tal persona, o tal familia. O si he perdido, ¿cuánta gente, por seguir con el tema de los estudios, cuánta gente ha habido entre nuestro pueblo que han querido tener una asignatura, una carrera, y no la han conseguido porque no han llegado a la puntuación? O por otros motivos, no han llegado. Ay, yo lo que yo quería, y cuando empiezas otra carrera, dices tú, pues esto es lo que a mí me gusta, si esto es lo que yo quiero, esto es lo que estoy... Entonces, Dios va haciendo, pero en ese momento tú estás hecho polvo, porque lo que tú querías era haber hecho ser médico, y no has podido ser médico, pero resulta que a lo mejor eres biólogo, y es una maravilla. Entonces, esas cosas que no entendemos, que a veces queremos que no, Dios lo hace así, pum, bum, bum, bum. Bueno, bum, bum, bum no hace Dios, pero vale, eso. Dios y lo cambia para nuestro bien. Amén. Para nuestro bien. Amén. Entonces, fijaros que en este sentido, ¿por qué
estamos con el Señor, le damos gracias en todo y por todo, porque es soberano y sabe lo que nos conviene. Y porque en todo, para los que Dios ama y conforme a su propósito, el Señor sabe cambiarlo todo, primero para su gloria y segundo para nuestro beneficio y nuestro crecimiento. Por lo tanto, uno de los motivos, oramos, damos gracias al Señor en todo y por todo. Un segundo motivo que encontramos en la Escritura, de los tantos motivos por los que tenemos que dar gracias, es que la palabra de Dios nos enseña a dar las gracias por la Iglesia. Por la Iglesia. La triste Iglesia que a veces está vapuleada por todos sitios, por todos lugares. La triste Iglesia que a veces es que el vestido de novia de la Iglesia está manchado de tantas cosas que los creyentes hacemos con ese traje. Pero una de las cosas que nos dice la Escritura realmente es que tenemos que dar, y aquí lo he dicho muchas veces, una de las cosas que me encanta de la Iglesia, que me encanta, es que siempre que nos juntamos oramos por la Iglesia. Siempre. Eso no ocurre en todos los sitios, ¿eh? Siempre ocurre y siempre damos las gracias por la Iglesia donde Dios nos ha puesto. Porque es una bendición. Es una bendición el dar las gracias por la Iglesia, por el local, por el sitio, sobre todo por los hermanos, porque la Iglesia, al fin y al cabo, somos la familia, somos los hermanos. Esto es pecado en su local, esto es cemento y tal, y se acabó. Pero la Iglesia somos el templo de Dios, somos la familia de Dios, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Y cuando una de las cosas que tenemos que estar es agradecidos sumamente por la Iglesia. Mirad lo que dice en el Salmo 100, versículo 4, un texto también muy conocido, Salmo 100, versículo 4. ¿Quién lo quiere leer? Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Si los judíos tenían que entrar por las puertas del templo con acción de gracias, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros tenemos que dar gracias al Señor por la bendición de poder estar en la iglesia y entrar por sus atrios con acción de gracia? En Primera de Crónicas, capítulo 23, Primera de Crónicas, capítulo 23, versículos 28 al 30 de Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 28 al 30. ¿Quién lo quiere leer? Toma las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada, y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanza a Jehová, y asimismo por la tarde. Muy bien, fijaros que aquí hay una cosa que está ocurriendo, que es David está formando pues dentro del ministerio de los levitas, está formando un grupo de alabanza, un grupo de música, hay sus cantores, hay sus jefes de cantores, etcétera, etcétera. Y está poniendo a los descendientes de Leví, a los levitas, le está dando una serie de ministerios, de cosas que en muchas ocasiones con el paso del tiempo se habían perdido o no lo hacían. Y David vuelve a recuperar ese ministerio. Y una de las cosas que dice David en el versículo 30 y para asistir cada mañana todos los días a quejarse del templo, y para asistir cada mañana todos los días con desganas, sin ganas de levantar, tampoco dice eso, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanza a Jehová, y así mismo por la tarde. Fijaros que una de las cosas que tenían que hacer los levitas, yo recuerdo hace muchísimos años, aunque ella no lo aparenta, hace 3 o 4, pero yo recuerdo que en la iglesia ella dio un estudio sobre esto. Ella dio un estudio sobre los levitas y la adoración a los levitas, y ese estudio fue muy interesante, fue muy bueno. Y en este sentido, una de las cosas que tenemos que tener muy presente también en nuestra vida es que aquí una de las cosas que tenían que hacer era asistir cada mañana todos los días a dar gracias, sin quejas.
¿Sin qué? Porque estaban ministrando, estaban adorando, estaban siendo ejemplos para la grey, para la gente, y estaban dándole gloria a Dios, estaban alabando al Señor. Y cada mañana los cantores, los músicos, los que estaban encargados de la alabanza, asistían cada mañana a dar gracias y tributar alabanza, y así mismo por la tarde. Es decir, mañana y tarde, cuando se juntaban, estaban dando gracias, estaban alabando al Señor. Aquí podemos leer, podéis leer tranquilamente en vuestra casa el capítulo anterior, los capítulos posteriores, no se ven quejas, no se ven que la gente tiene no, estaban expresando adoración y estaban dando gracias al Señor cada día, cuando iban al templo. Y además estaban dando gracias al Señor los adoradores, los que estaban llevando la alabanza. La gente llegaba y adoraban al Señor, pero ya había allí un grupo que estaban buscando al Señor y estaban dando gracias y alabando al Señor día por la mañana y por la tarde en adoración. Si en el templo la adoración y la actitud de gracia era una cosa diaria de aquellos que eran los levitas, ¿cuánto más nosotros tenemos que el mes pasado estábamos hablando de cuando los ángeles se manifiestan con los pastores y le dicen gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad, etcétera, ¿no? Y estaban cantando, aunque no se ponga a cantar, no digan que los ángeles cantaban, pero a mí es que no creo que no fuese de otra manera, pero bueno, estaban allí alabando, cantando por el nacimiento de Jesús. ¿Cuánto más nosotros tenemos que cantar? Si los ángeles cantan, si los levitas cantaban y daban gracias, ¿cuánto más nosotros como miembros de la iglesia de Dios, la iglesia que Dios ha puesto, cuánto más tenemos que dar gracias por la iglesia? Lo que tú has dicho, Pedro, cuánto más los creyentes no tenemos que ser agradecidos constantemente al Señor. Es verdad, como decía Nuria, que hay cosas que nos cuesta trabajo, es difícil. Y yo creo que todos hemos pasado por momentos tristes en nuestra vida cristiana, pero es que no podemos andar con sentimientos ni con... Hoy me encuentro alegre, hoy le alabo y le doy las gracias. Hoy estoy triste, estoy decaída, hoy ya paso. No, tenemos que darle las gracias al Señor por todo. O no, aunque la situación vaya mal, no le puedes dar las gracias por la salvación de tu alma, por el perdón de tus pecados y por la vida eterna, y decirle, Señor, gracias, porque lo que estoy viviendo en mi vida, ahora mismo estoy triste, estoy decaída, pero tú lo preparas y es bien para mí, aunque no lo comprenda, aunque es una situación difícil, aunque estamos sufriendo, pero Señor, tú lo sabes todo. Entonces, si tú lo has permitido, es para bien. Gracias, Señor. Aunque nos cueste trabajo, porque si andamos con sentimiento, es verdad que yo he vivido muchas veces, no tengo por qué darle gracias al Señor por el momento que estoy pasando, porque no se me apetece, pero no, sí lo tengo que hacer, porque esa es la voluntad del Señor. Es que no podemos andar por los sentimientos, hoy se me apetece, mañana no, hoy es lo que yo pienso, ¿no? Pero hay un tema, todo eso que hemos dicho es así, y nos pasa a todo el mundo. Pero dentro de todo eso hay un tema fundamental, y es la falta de conocimiento. La falta de conocimiento. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, ¿quién entiende lo que es la soberanía? Cuando vemos a los reyes y vemos a los mandatarios y demás, que son soberanos, de una forma o de otra, sea monarquía o sea la forma de gobierno que sea, y decimos, vaya tela el soberano como es. Y no podemos poner a Dios como lo que hay en el mundo. Y si lo ponemos es porque estamos faltos de conocimiento. Cuando tenemos conocimiento de Dios, es cuando podemos hacer lo que tú estás diciendo. Lo estoy pasando fatal, pero Señor, gracias, porque detrás de esto habrá algo mejor. Sí. Yo lo que tengo que ver es misericordia. Misericordia. En este momento así, me pongo a sus pies y le pido misericordia. Ya está. Le doy las gracias por todo lo que hace por mí, pero le pido misericordia. Misericordia para
para poder salir de ese mal momento, de esas cosas que están pasando. Y ha habido momentos en mi vida en que no he visto solución ninguna, no he visto salida ninguna. Todavía, de hecho, sí hay. Yo he dicho por mi boca a un vendedor de la casa chico, de los que tienen cosas para los bebés. Ojalá cuando yo conduzca me encuentre un árbol me estrelle. Eso lo he dicho yo de mi boca. Y después me he dado cuenta de que no lo quería. Porque para empezar, yo no soy quien decide mi vida, mi vida la decide. No sé. Es una cuestión única y exclusivamente de conocimiento. Si no hay conocimiento, iremos como fue el pueblo de Israel a Babilonia. Ya no somos tan espirituales, ¿verdad? ¿Eh? Ya no somos tan espirituales, porque yo cuando... Pero no lo somos porque no tenemos un conocimiento de verdad del Señor. Yo se lo decía a Raquel, lo digo, si fuéramos conscientes de lo que tenemos, de que el Señor está con nosotros y que es soberano en nuestra vida, viviríamos alegres por la vida y gozosos de saber, bueno, el Señor controla mi vida, todo lo que... Pero es que no somos conscientes de eso. Nos dejamos llevar por el día a día. Pero muchas veces nos excusamos, es que No soy humano, no, es que no. como no podemos, Y es que lo somos, pero... Sí, pero bueno, excusamos también, yo hablo también por mí, ¿no? Sí. Claro, hay una parte también que yo lo digo así, 50-50, o sea, parte y parte. Hay una parte que queda de nosotros obligarnos. De pequeño, bueno, creo que me preceden el almendro blanco, el aceite de bacalao. Era el puro, no era el que tintaban ahora con sabores. Abre la boca que este aceite te va a ayudar y te va a alimentar. Y no sabía bien. Era obligatorio. Entonces, claro, hay cosas que nosotros como cristianos debemos crear un hábito, de un sentido, de quizás porque el Señor lo sabe. El Señor sabe que lo que estamos viviendo, lo que estamos padeciendo, que me gustaría tener un pollo, una pata de jamón, es que es X, por hablar de alimento, por decir de algo, tener un coche de lujo, o sea, pero lo que tengo me conforma. Entonces, me conformo en el sentido de darle gracias al Señor por lo poco que tengo, porque siempre lo digo de esta manera, y se lo digo a muchas personas, por ejemplo, en el caso de nosotros que somos venezolanos y venimos de una situación muy compleja. Cuando usted piense que está mal, pues piense que hay alguien 3 o 4 veces peor que usted. Y que ese plato de lenteja que usted quizás que le es favorito y que a algunos no les guste, X, diga, pues hay alguien que está esperando la bolsa de basura que tú llevas, que es literal lo que estoy hablando, 10 personas, yo te la llevo al bote de basura, y era para revisar, para ver qué había. Entonces, yo le he creado el hábito a las niñas, y ellos lo saben, de que en nuestras 5 oraciones, porque somos 5, hacemos 5 oraciones, y una de ellas es acción de gracias, siempre, porque debemos obligar, o sea, yo lo veo en un sentido de que ya allí Dios y una base era lo que iba a decir antes, pero el pastor lo tenía allí en su bosquejo, en Romanos 8:28 es un ápice para mí, es un baluarte, porque les digo, tenemos un propósito en Dios, y todo lo que nosotros vemos ahora quizás es neblina y no observamos el camino que vamos. Pero papá, es que ese era un excelente trabajo, ese era un excelente sitio, pero Dios no lo permitió. Yo puse mi parte, yo hice hasta donde pude. Oramos, no se dio. Hay un propósito de Dios. Y después vemos, mira, si me hubiese metido por aquí, mira dónde hubiese acabado. Mira cómo la empresa quebró, mira cómo que pasó esto. Entonces, tirarnos así como los niños. Cuando el niño confía, le dice, ven, lánzate. Y el niño confía que el papá lo va a tomar. Confiar en Dios, que Él tiene el control de todo en su propósito. Una de las cosas que al hilo de lo que Maricarmen ha compartido,
tenemos que dar gracias a Dios por todo y por todo, efectivamente. Pero hay momentos y hay situaciones en las que no te sale la palabra gracias en la garganta. No te sale, sí te sale en la actitud. Amén. Te sale en la actitud. Pero no te sale en la garganta porque estás en un momento en el que me acuerdo, por ejemplo, del libro de Job. Excelente. Job es una persona que lo tiene todo. Excelente. Y Dios en su soberanía permite que ocurra todo esto en la vida de Job, que todos sabemos. Hay momentos en que Job dice, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Pero si seguimos leyendo el libro, hay momentos en que Job se queja. Hay momentos en el que Job le dice, ¿por qué? Yo he sido justo. O sea, hay momentos en el que no expresa agradecimiento en el sentido de la verbal, pero su vida es un continuo agradecimiento. Es que es muy humano, Sí, que claro. yo me quedo con ella, de cosas que me pasan con mi Claro. marido, me quedo así como la familia. Sí, sí. Amén, amén. Ella es la psicóloga, ¿le pagáis? Eso, la paguita. La paguita para cuando. Debía de pedir dinero. Entonces, una de las cosas es que o sea, por poner un ejemplo, mi mujer y yo nunca nos hemos quejado con cuando apareció la enfermedad de nuestra hija. Nunca le hemos dicho, Señor, ¿por qué? Ni hemos levantado el puño. No, nunca. Pero yo tampoco le he dado las gracias. Yo tampoco le he dado las gracias, Señor, gracias por la enfermedad de mi hijo. O sea, de mi hija, no puedo. Pero eso es, a eso voy. Es decir, Señor, pero tú lo sabes. Tú lo sabes y confiamos en tu voluntad, confiamos en tu soberanía. Entonces, la actitud también, no la queja. No la queja. Entonces, el mismo Jesús hubo un momento en que lloraba. Un momento en que estaba Jesús, que yo recuerdo, no hay ningún texto en la escritura que diga, me están matando, gracias. No, porque me ha abandonado. Entonces, pero la actitud que tenía era de sometimiento a la tu voluntad. Amén. A esa voluntad que no mía. Entonces, cuando hablamos del tema de agradecimiento, no solamente es un agradecimiento verbal, es un gran agradecimiento de vida. Te damos gracias, aunque yo no te lo exprese, pero sé que tú estás ahí. Sé que estás ahí, sé que puedo confiar en ti y sé que tienes ayuda. Amén. Levantarte por la mañana, darle gracias al Señor y decirle, Señor, necesito de tu fuerza y de tu poder porque tú sabes la situación que estoy viviendo y por favor, Señor mío, Eso es. ayúdame porque sin ti no puedo hacer nada. Eso es. Un día me dijo un pastor hablando con él, Rolando, me dijo sobre nosotros teníamos que ser como los niños chicos, que a los padres, papá, cómprame esto, no se preocupan de que hay que pagar luz, no se preocupan de que tienen que pagar el agua, no tienen ninguna preocupación. ¿Por qué? Porque confían de que su padre lo tiene todo controlado. Aleluya. Aleluya. Entonces, Una buena reflexión. Uno de los niños en ese sentido que verás tú lo que va a durar. Entonces teníamos que crecer en la vida de que los niños no tienen problema, porque saben que tienen luz, porque el padre por atrás sabe que está pagando, ellos no lo entienden, pero saben que tienen luz, pero el padre tiene la preocupación por atrás. Entonces teníamos que tener mucho respeto a la mentalidad. Sí. El mismo Jesús lo enseña. Antes decía ella, busque cada día tiene su propio afán. Eso dentro de un contexto. Y en ese contexto Jesús está enseñando en el Sermón del Monte, está enseñando precisamente eso, a no preocuparnos. No te preocupes por tus vestidos, no te preocupes por la vida de mañana, porque al fin y al cabo, si comen los gorriones, no te voy a dar de comer a ti. Y si están vestidos los lirios, no te voy a poner a ti la vestimenta. No, o sea, no te voy a decir una peluca si tienes poco pelo, eso no. Dios lo explica. Y es verdad, en ese sentido, el saber que en todo momento somos niños, somos hijos de Él. Y él, como hijo suyo, es nuestro Padre. Él tiene la situación para poder, y es nuestro Padre y nos cuida, efectivamente. Fijaros que ya para terminar, fijaros que en el tema este de dar las gracias por estar en la iglesia, por la iglesia donde estamos, etc. Hay aquí también alguna pregunta que sería interesante que nos pudiéramos pensar. ¿Damos las gracias por la iglesia en la que Dios nos ha puesto? Damos las gracias de forma general, debemos dar gracias porque eso es otra cosa.
que a veces nos enfocamos en nosotros mismos y perdemos, vemos nuestro árbol y nos olvida ver el bosque. Y la iglesia del Señor es universal. Amén. Y hay iglesias en todas partes, en muchos sitios, y son hermanos nuestros en la fe. Dar gracias al Señor por la iglesia universal. Después, damos las gracias también, otra pregunta, por la iglesia local, donde nos juntamos. Al fin y al cabo, la iglesia universal lo conocemos, pero donde nos juntamos es la iglesia local, para bien y para mal. Nos juntamos, nos conocemos, vamos ministrándonos, vamos creciendo, etcétera, etcétera. Damos las gracias por tenemos un espíritu agradecido por la iglesia, o somos de los que nos quejamos la hora, el tiempo, la estructura, el gobierno, los ministerios, tal persona, la alabanza, etc. O realmente damos gracias al Señor por la iglesia donde Dios nos ha colocado. Y una última pregunta también sería interesante, y esto sí que me gustaría saber vuestra opinión también, porque creo que es importante. ¿Damos gracias al Señor por cosas concretas en la iglesia? O sea, por ejemplo, ahora, quitando a ellos que no vienen, no son miembros de la iglesia, pero también puede decir en su propia congregación. O sea, a viva voz, o sea, sin llegar a pensar, voy a pensar 2 horas que voy a contestarle a Pedro, no. ¿Por qué cosa darías tú la iglesia, si alguien venía y te pusiera el micrófono, hola, soy Antena 3, vengo a hacer una entrevista, yo miembro de la iglesia de Nueva Vida, y tal, dígame una cosa buena de la iglesia de Nueva Vida, ¿qué dirías tú? Una cosa que agradeces al Señor por la iglesia. Por lo que el Señor me bendice a través de la iglesia y de mis hermanos. Porque yo sé que primero es Él el que me bendice, pero después mis hermanos todos me bendicen mucho. Por la bendición que Dios me da a través de la iglesia. ¿Alguien más? Yo puedo hablar por boca de mi mujer, porque además siempre lo dice. Eres un buen marido. No soy bueno en nada, pero bueno. Ella dice el amor que ella siente por parte de los hermanos de él. Gracias por esto el amor. Esto es como una familia bien avenida. Una iglesia chiquitita, una iglesia. Las iglesias que son enormes son más frías que el témpano, tienen otra cosa, pero son más frías que el témpano. Pero las iglesias que son pequeñas, si encima no tienen el calor del amor, entonces para arriba vamos, amor. Y aquí ella encuentra ese calor de los hermanos y acercarse a los hermanos y preguntarles cómo están, cómo es. Eso es una cosa que ella no nota, no percibe. Y hay cosas que, aunque tú no me hables, aunque tú no me digas nada, que sea nada más con que me mire, con lo que sea, nada más que una mirada, ya tú percibes muchas cosas. ¿Alguien más? Sí, yo estoy con Fernando. Yo siempre he visto que nosotros, le doy gracias al Señor porque somos una familia espiritual, pero bien avenida. Nos llevamos bien. Sí. Y hay iglesias yo conocí iglesias que no se llevan bien. Y es un problema también, Pedro, es un problema grande porque vas a la iglesia y hay una guerra también ahí dentro. Las críticas hace mucho daño. Entonces, claro, el no mirarse con amor, porque no tenemos todo, pero El mirarnos egoísmo. unos a nosotros. El egoísmo. y el querer superioridad unos a otros, se mira por encima de eso. Como si esto fuera una empresa. Sí, Hay algunos que por lo que sea tienen muchos aires de grandeza, pero bueno. entonces nosotros Aquí no, y es verdad, cuando tú Todavía dices no. todavía no, gracias a Dios, no. somos una iglesia, una familia bien avenida, ¿verdad? Somos todos Con caracteres diferentes todos, porque el Señor tiene hacer la familia. fantástico que nos ha hecho todos con caracteres diferentes, pero aún así estamos bien. Nos queremos y con esto que ha pasado en Emiliano, pues lo echamos mucho de menos y todas las cosas nos queremos. ¿Alguien más? Yo diría las personas y por la risa. Siempre hay risa en esa iglesia. Creo que nunca he ido a un estudio donde no hay risa. Pues tiene que ser muy soso. Y somos andaluces. Es que si somos andaluces. Somos andaluces. Sea mi arma. Pero es un buen punto. De verdad, la iglesia es muy seria, de verdad. Es un buen punto porque Yo he esto, por ido a ejemplo, iglesias que no
tocaban Sí. ni instrumentos, ¿eh? Copias Pero se lo de eran, ¿eh? Madre mía. Madre mía, mi arma, de Y era verdad. todo muy serio, todo muy correcto, todo muy... Fúnebre, Dios sí. mío, ¿cómo es esto? Sí, sí. Iglesias en las que no solamente se ponen el pelo a la mujer, sino también los hombres. En los tiempos que corren, ¿alguien más? Por el pastor, por ti. Por mí. Ah. Que porque no son dinerito. Que fueron 50 pavos, bien. ¿Cómo te das cuenta? ¿Alguien más? No, yo estoy agradecido porque el hecho de haber recibido a mis niñas en un momento complicado, no voy a ahondar. Y Olivia, de verdad que estoy muy agradecido con vosotras. Ha sido flipante. Yo digo, ustedes allí, llegó Olivia, vamos. Vamos a dar esa sorpresa ahí. Porque ustedes, como lo dijo una vez el pastor, la iglesia es el reflejo del pastor. O sea, eso es un sine qua non, pues algo que va así. Entonces, en ese sentido, de verdad que la iglesia tiene ese amor. Eso que dicen, eso no es... Las palabras se las lleva el viento. La acción es la que queda. Y la ha recibido, y eso yo me he quedado muy, muy agradecido de eso. Y estoy agradecido de la iglesia en eso. Porque estamos externos, ¿verdad? Pero el hecho de compartir, recibirlas, estar, eso habla mucho. Muy bueno. De recomendar. Muy bien. Esto es algo que tenemos que practicar mucho y hablarlo mucho. Tenemos que dar gracias por nuestros cónyuges. Tenemos que dar gracias por nuestros novios. No sé qué pasa. Tenemos que dar gracias por el trabajo. Amén. Tenemos que dar gracias por... Hay tantas cosas. Por nuestros jefes. Por la obligación. Por los jefes que nos dan caña. Y tenemos que dar gracias por la iglesia. Si los creyentes en la iglesia lo que diéramos más gracias todos los días por la iglesia donde Dios nos ha puesto, otra cosa pasará. Y pasa que nos quejamos, murmuramos, criticamos, pero si cambiáramos eso por agradecimiento, muchísimas iglesias serían diferentes y los creyentes en su vida diaria también. Bueno, que yo también me iba a unir a lo que dijo mi papá, que bueno, yo también iba a decir eso de agradecer por Olivia y por los jóvenes, porque creo que hablo por ambas de que han sido de mucha bendición y que son un muy bonito grupo, que a pesar de ser pequeño pues es muy unido y se ve que tienen una muy bonita relación tanto entre ellos como con el Señor, y pues eso se ve reflejado, y que bueno, que muchas gracias también a Dios por ustedes. Y en general, bueno, ya hablando del estudio, que este tema en particular de la acción de gracia es un punto que a mí me gusta mucho, porque yo a veces en mi propia reflexión me pongo a pensar en la cantidad, es que es incontable la cantidad de cosas por las que debemos agradecerle a Dios, porque a lo mejor la estoy pasando mal por X cosas, por muchas cosas que pueden pasar malas en la vida, pues puedo darle gracias a Dios. Es que hasta por cosas que uno diría que tonto, ¿no? O sea, agradecer porque por los árboles, porque producen el oxígeno, gracias a Dios porque tengo un techo sobre mi cabeza, gracias a Dios por mis hermanos, mis padres, gracias a Dios porque tengo amigos, gracias a Dios por cientos de cosas, o sea, es que son infinitas, y realmente es algo fundamental, ya que así podemos darle como visualización a esas cosas que tenemos delante, pero a veces que no las notamos, pero el dar gracias por ellas al Señor, pues las hacemos más presentes en nuestra vida. ¿Quién habla más? ¿Tú o tu padre? Yo creo que ahí los Están dos- peleando, se están peleando los dos. No, las mujeres siempre ganan. No, las mujeres siempre ganan. Yo a las mujeres las felicito. Una cosita, que hemos estado diciendo que se suele dar las gracias cuando está bien. Y cuando hacemos mal, hay un poema
que viene muy bien. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba con las hierbas que cogía. Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo, mas cuando el rostro de Dios halló la respuesta viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que agarró. Entonces, recordémonos siempre de que siempre hay alguien que está peor que nosotros. Sí, señor. Así que vamos a dar la gracia al Señor, por muy mal que estemos. No le vamos a dar gracias al Señor por lo mal que estamos, no. Gracias porque estamos como estamos, Como decía el chiste, biencita como estoy. Esto que se borre. Lo corta bien. Que demos gracias al Señor por cómo estamos. Porque siempre hay gente que está mucho peor que nosotros. Esta es una, creo que es una fábula de Samaniego. Sí, es una fábula. De Samaniego. Mi padre nos iba a cantar Aunque la decía. esta concretamente es parte de la vida de cada uno. Pues Samaniego tiene algo parecido. Sí, también hay otro. Bueno, familia, hoy hemos empezado a estudiar una parte de la oración que es vital, que es la acción de gracias. Amén. La acción de gracias. Hemos visto que tenemos que dar las gracias en todo y por todo. Amén. Y también hemos visto que tenemos que dar gracias por la iglesia local, donde Amén. Dios nos ha puesto. Amén. La semana que viene continuaremos con otras cosas, pero ya hemos abierto la caja, ver lo que la Escritura nos enseña sobre un tema tan importante, tan práctico, tan hermoso, y permitirme esta frase, esta tan espiritual, el dar las gracias al Señor por todo. Nos despedimos, familia. ¿Me gustaría?